Con la llegada del mes de febrero se celebraba desde hace muchísimas décadas la fiesta de las Candelarias en Castiblanco, una fiesta popular que año tras año ha seguido manteniéndose, en la que ahora participan numerosos niños y también mayores, pero en la que hace unos años participaban esas personas que hoy mismo nos van a contar cómo era esta fiesta, cómo la vivían y cómo la celebraban. Una de las Candelarias más importantes que se celebraban era en la calle Ancha. Concretamente nos venimos al número 67 de la calle Ancha. En esta casa viven Adelaida y Rafael. Vamos a empezar con Rafael, que nos va a contar un poquito, vamos a remontarnos a la historia. Ellos hacen pues cerca de 50 años que viven aquí. Pero bueno, además Rafael pues siempre ha vivido en el pueblo, con lo cual me puede contar cómo se vivía esta fiesta aquí en el pueblo cuando llegaba el mes de febrero. Hombre, vivíamos, eran unas cosas que éramos amigos todos los que nos juntábamos. Los chiquillos en el colegio, cuando salíamos del colegio, nos íbamos y traíamos ramos. ¿Cuánto tiempo antes empezabais a buscar el ramo, Rafael? O siempre se pensaba cuando se empezaba a talar los olivos. Después de coger las aceitunas, se talaban los olivos y entonces los chiquillos cogíamos los ramos y los acumulábamos en las casas. ¿Todas las casas se acumulaban ramos, los patios? No, había sitios que se acumulaban. Nosotros hacíamos una que era de las más importantes que había, porque había dos sitios, había la carabina y el puente. ¿La carabina dónde era? La carabina era la parte alta del pueblo y el puente era de aquí abajo. Entonces había una rivalidad muy grande entre los puenteros y los carabineros. Y nosotros los carabineros hacíamos una candelaria que era muy importante. La hacíamos frente a la casa de Manola, la de Garbe el cura. Allí había un llano que era de tierra, donde jugábamos los chiquillos al trompo y eso, y luego hacíamos la candelaria allí. Y en la casa de frente había un hombre que era Isaías, un hombre ya mayor que era completamente, no quería candelaria, y tenía un pozo, y se liaba, cuando empezábamos a hacer la candelaria, él se liaba a sacar agua del pozo, pero claro, entonces en las casas no había cacharro ni había nada. Ahora hay 40 cosas, y él llenaba 3 o 4 cubos, y cuando le dábamos fuego a la candelaria, empezaba a... cuando aquello cogía fuerza, aquello no había que lo apagara, y todos los chiquillos empezábamos, Isaías con la pata roía, Isaías con la pata roía, y él tirando los cubos de agua, y no había que la apagara. En aquella época, ¿el nombre de vecinos con los que juntara ahí o que recuerdas de que participaban en esta candelaria? Hombre, pues mira, precisamente este que digo, el cura Garbe, que todavía vive, el hermano murió. Ese era uno de los que participaban. Luis, el médico, que también ha muerto. Corderito, hay otro hermano que también ha muerto. Los de Teófilo, en fin, muchísima gente, los culebreros. Participábamos, era un grupo de amigos que íbamos por los ramos muy lejos. ¿A dónde ibais a por los ramos, Rafael? Pues íbamos por los ramos a Pingorro. Pingorro es un sitio que hay ahí donde está la fábrica de queso, que han puesto ahora la fábrica de queso, pues hasta ahí íbamos. Íbamos a la Estaca del Suave, íbamos a todos lados. Teníamos una rama grande la poníamos en el suelo y la cargábamos. Y ese era el carro, y luego todos los chiquillos tirando. Nos juntábamos 6 chiquillos con unos palos atravesados, íbamos tirando y nos traíamos la carga de ramos. Y los ramos los metíamos en lo de Teófilo, el que tenía la fragua. Rafael, me has hablado que había rivalidad entre las dos candelarias. ¿En alguna ocasión os robabais los ramos o no? No, porque los ramos, hombre, sí. Cuando estaban en el campo, sí. Lo único que pasa es que ya no los juntábamos. Si no se quedaban quietos, como los juntaran, pues iban los otros y se los llevaban. Bueno, Rafael, me estás hablando de los preparativos. Cuando llegaba el día de las Candelarias, ¿qué día era el elegido para celebrar la fiesta? Yo no te puedo decir, era... ¿Cuánto era? El 2 de febrero es el día habitual de las Candelarias. ¿Se mantenía? Sí, se mantenía, era en febrero cuando se hacía. ¿Y cómo se vivía ese día, Rafael? Aquel día se vivía... Tenga en cuenta que entonces no había nada, y se era muy feliz con cualquier cosa. Simplemente con eso, y poder cuando ya se bajaba, dar salto por encima de ella
que lo que hacíamos era correr y dar saltos y luego pelearnos con las viejas, porque las viejas venían con las copas para coger el borrajo, para ponerlo en las copas en las casas, y nos peleábamos con las viejas. ¿Por qué? Porque se lo llevaban y teníamos zá preparada y tirábamos zá para que no se lo llevaran. Entonces la zá empezaba y había, hasta que ya nos invadían y se lo llevaban por Estamos cojones. hablando antes incluso de que Rafael pues se casara, era prácticamente un Claro, niño. yo era un En chaval. aquella época se puntuaba la Candelaria mejor, ¿cómo se hacía? No había puntuación nada más, no era nada más que la rivalidad esa, como juntábamos los ramos, a ver quién juntaba más y cuál era la más grande. ¿Cuál era normalmente la más grande? ¿La del puente o la vuestra? Una vez era la del puente y otra vez era la nuestra, depende de Depende del año. Depende del año, ¿sabes? Le metíamos piteras, se le metían piteras para que pegara explosiones. Ahora meten ularitas y meten cosas que entonces la ularita no existía. Y lo que se le metía era pita. Como ya hemos dicho cuando hablábamos con Rafael, hace prácticamente 50 años este matrimonio se vino a vivir aquí a la calle Ancha. La calle Ancha durante muchos años se convirtió en uno de los puntos claves para la celebración de las Candelarias. Era una de las Candelarias más importantes que se celebraban en nuestro pueblo, pues hace varias décadas. A ver, Adelaida me va a contar un poco pues cómo vivíais en familia, con niños pequeñitos, pues esta fiesta que llegaba en febrero. ¿Cómo se divertían los niños? Pues los niños, yo tengo 3 hijos, 2 varones y una niña, y ellos se iban con sus amigos a recoger los ramos y se hacía aquí, en la cuesta allí de la calle Ancha, se hacía una candela grande y ellos se divertían muchísimo y se jugaba a la rueda y se cantaban las coplas y ya luego cogíamos los cántaros y se jugaba a... Adelaida, vamos a ir por partes, porque, bueno, primeramente tenían que recoger los ramos. ¿Dónde se iban los niños para recoger los ramos? Hombre, pues a las estacadas que habían talado los olivos y ahí iban a todas las estacadas de por aquí cerca y se llevaban por lo menos 2 semanas carreando ramos. Adelaida, me han dicho, ¿las madres echaban una mano o no? ¿Ayudaban a cargar ramos? Cuando ya se iban a plantear las candelas, sí. La carreaban ramos. Carreaban los ramos y se formaba y ya las personas sin mayores pues encendían la candela. Ya ellos ahí, luego la huelga era para ellos, pero y los padres estábamos arreos para que no les fueran... ¿Cómo se decidía pues qué muñeco era el que se ponía en la candela? ¿Cómo se formaba eso? Porque me han dicho que por aquí al lado había un pajar, ¿no? Sí. Y se iba y se cogía la paja para los muñecos. A ver, cuéntame, ¿cómo iba? Claro, había un pajar y eso eran cosas de las madres, era la que hacían los muñecos, la que se hacían los muñecos y la que se ponían, el muñeco se ponía en la candela y le pintaban los ojos, se le pintaba la boca y los brazos, o sea que se hacía muy bien. Previo a la Candelaria, ¿se hacían juegos? ¿Era una vez que se encendía? ¿Cómo se formaba eso? ¿Cómo se hacía? Se encendía, la Candelaria se encendía y entonces ellos lo que empezaban era a correr alrededor de la Candelaria, se jugaba a la rueda y ya los más mayores jugaban al cántaro. ¿Qué era eso del cántaro? A ver, cuéntame. El cántaro, se cogía un cántaro y tú te ponías allí y yo me daba un miedo imponente cuando veía que venía el cántaro. Yo salía corriendo porque me daba un miedo, pero claro, tú me lo tirabas a mí, yo lo cogía, te lo tiraba a la otra y luego a la otra. Había también un juego que me han dicho que era el de la correa. Claro, el de la correa. ¿Y eso en qué consistía? El de la correa que eso se cogía, siempre cogía el mayor, cogía eso y correazo va a uno y a otro y para que no te diera un correazo, pues tú corrías, claro, porque pero si a ti no te lo daban, otra que estaba a lo menos distraída, pues se llevaba el castañazo. Luego Adelaida, no sé si será así o no, había un juego que se iban dando las manos y iban pasando por abajo. Claro. ¿Y que llegaba hasta dónde? Sí. Teníais que llegar con el juego. Hombre, esto se cogíamos de las manos y ahora era esto, ¿no? Entonces aquella punta empezaba a meterse por entre medio de los otros y esto era... Me han dicho que hasta la caseta de donde está ahora mismo lo que es la feria o esa zona era hasta donde se llegaba haciendo ese juego. Claro, claro. Bueno, y eso de las comidas, porque ahora casi que todo lo traducimos una fiesta en comer y beber. ¿También se comía esa noche en la calle? ¿Cómo se hacía? Comer en la calle no.
Candela y después todo el mundo a casa, ¿no? Todo el mundo a casa. No había para tanto. No. Y ya luego después también cogíamos, y me acuerdo que llegamos, pero eso ya era por la tarde jugando ahí en la plazoleta del Cascón a los cántaros. Y ya luego pues nos fuimos paseándonos y nos llegamos hasta la caseta, a ver si me compré. Y cuando volvimos para atrás, pues, entramos en el patio a tomar café en la casa que es de ahora de Amorín, esa de ahí enfrente de Carmen Angustia, esa casa que hay ahí tan grande. Pues ahí entramos en el patio y hicieron café y ahí nos comimos una torta que ahí ya estaba mi marido ya reomía. O sea, que estabais hablando de cuando erais novios, ya han caído unos cuantos de años, ¿no? Ya han caído unos pocos de años. Adelaida, ¿cómo recuerdas esa fiesta? Hombre, con mucha alegría, y nos veníamos y lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos muy bien. Y ahora ya digo, yo un miedo horroroso cuando veía de venir el cántaro, ¿eh? Eso era lo que menos le gustaba. Ah, no, esto no. Esto yo a veces me compré, porque claro, tú te tiraban el cántaro, tú lo tenías que coger en el aire. Y yo la verdad que, tú sabes lo que hacía muchas veces, que salía corriendo y se caía. Y se caía y se partía. Bueno, pero lo importante es que se vivía a gusto, ¿no? Y era una fiesta de ustedes, del pueblo. Del pueblo, y se pasaba muy bien. Andamos unos metros hacia adelante y nos trasladamos hasta la calle Blas Infante número 34. Entramos en casa de María Victoria. Ella nos va a contar pues cómo vivía también esa fiesta de las Candelarias, porque no se iba a la calle ancha a pesar de que está muy cerquita, sino ¿dónde la celebrabais ustedes? Así de chico lo celebramos aquí a la bajada de aquí del Arto. A la bajada del Artillo. Del Artillo, del Arto. Y ahí hacíamos las Candelarias y se ponía Esteban, el marido de Leonarda, con toda la razón del mundo, porque él tenía un chozo que daba para el callejón del Artillo. Y tenían ahí un chozo hecho de la casa que lo tenían ellos para aperos del campo y esas cosas. Y cuando veía Esteban que estábamos nosotros haciendo la Candelaria, se descomponía y estaba con el bastón y 3 o 4 cubos de agua para lo que pudiera ocurrir. Y él vigilando la Candelaria, pero nosotros la hemos hecho siempre ahí abajo del Artillo. Victoria, era una fiesta de amigos, ¿no? ¿Qué Sí, juntabais? ¿Y los chiquillos qué edades teníais? De amigos, de chicos, de 8 o 9 años hasta 10. Y después, pues ya de más grande, pues sí nos íbamos a la calle ancha. Yo tenía allí también mis amigas, Pepita la de Petra, Josefita la de Nicolás, esta Felisa, la de María Castaño, y todas hacíamos ahí, pero ya éramos más grandes. Ya nosotros a lo que nos íbamos a la calle ancha era que antes de los carnavales, pues todas las noches, se reunían todos los chavales del pueblo y se iban a jugar a la rueda. ¿Cómo era ese juego de la rueda? Iban a jugar a la rueda y entonces había ensayos de carnaval. Y era ahí en el puente, en la plazoleta del Cascón, que era donde nos íbamos a jugar a la rueda, a jugar una cosa que le decían los nones. ¿Qué era eso de los nones? Mira, nos agarrábamos así de las manos y había uno por atrás y soltaba el pañuelo, y y en donde soltaban el pañuelo pues lo cogía la que estaba atrás y tenía que salir corriendo, pero que te daban con una correa en el culo, y lo dejaba y así, y los otros se soltaban y te dejaban de entrar, porque eso eran los nones. Yo no me acuerdo María muy Victoria, bien. ¿cómo recuerda aquella época? Muy linda. ¿Se disfrutaba? ¿Se vivía mucho en la calle? Muy linda. Mira, los carnavales eran ir por la carretera del Pedroso, cada una con su merienda, saltando a la comba, y cuando llegábamos allí a la caseta, que hay que ver lo que la pobre mujer aquella aguantó con todo el pueblo, y después para atrás. ¿Y ya está? Y ya está, y éramos más felices que el mundo. ¿Y las Candelarias cómo recuerda cómo se vivían? Muy bien,
pero vamos, no como ahora, que asan tocino y entonces no había para Nada más tocino. que era, No era nada más que eso y echarle sal para que diera traquillo y pita para que le diera... Pita era una cosa que hay, no sé cómo explicarte científicamente, sí, también se llama así. Era una planta que se echaba y explotaba. Y ya está. Y después nuestras madres y por el borrajo de la copa y se ha acabado. Los muñecos, ¿quién se encargaban de hacerlo? Los muñecos de la Candelaria, No había muñecos. no había muñecos. Nada más que arrimar No. ramos y... Arriba muchos ramos y la candela y echarle esa para que saltara y diera traquillo y se ha acabado. Bueno, y el día que se celebraban las Candelarias, ¿cómo lo hacíais? ¿Os levantabais temprano? ¿Hacíais vigilancia para que no os robaran ramos? Claro, eso era cosa de los chiquillos, de robárselos, quitarse los ramos y eso es normal de los chiquillos. Sí, eso sí, hacíamos, a ver, pues estos llevan ramos, que los he visto yo de ahí para abajo, a ver si son de los nuestros. Eso sí, se lo ha hecho siempre y lo poníamos en el artillo, que en el artillo no había nada más que esterquera. De cada casa de ahí atrás, pues tenía su esterquera para su estiércol de las bestias, porque en las casas estaban las bestias. María Victoria, ¿era una fiesta del pueblo en la que todo el mundo participaba? Todo el mundo participaba porque es que no había nada y cuando había algo, pues hombre, claro, todo el mundo participaba. Y claro, lo que pasa es que cada época te coge que si tú no participas en lo que hay, pues te parece que se ha acabado, pero no se ha acabado. Yo veo los chiquillos acarreando ramos, lo mismo que antes. Una fiesta que ha continuado a pesar de los años. Y además era cuando estrenábamos nuestros abrigos largos, nuestros zapatos, nuestros trajes. Eso, ¿tú no vas a estrenar nada para la Candelaria? Dice, A pesar de que viven junto a la plazoleta del Cascón, estas dos hermanas, Salvadora y Mariquita, nos cuentan que ellas preferían irse a la Candelaria. ¿De dónde? Salvadora, empezamos contigo. ¿Nosotras? Pero vamos, ¿de antiguamente o ahora? Antiguamente. Eso, porque ahora no me voy a querer ir a ninguna, ¿no? Ahora calentita en casa, ¿no, Salvadora? Pero antiguamente, ¿a dónde te ibas? Antiguamente, yo a la mía de abajo, ¿Cuál era? de la calle Ancha. Esa era la Candelaria en Uy, condiciones, esa es ¿no? la más grande que se hacía. ¿Cómo se vivía esa Candelaria? Uy, como la gloria. Aquí Salvadora siempre la vemos muy dispuesta, Vamos. y es que Salvadora iba hasta por ramos, ¿no? Nosotros, bueno, yo con todas las amigas íbamos por los ramos. ¿Cómo se vivía? ¿Los preparativos cómo se hacían, Salvadora? Pues nada, arrimar los ramos, meterlo en una casa que había allá abajo, que le decían el mesón, y cuando llegaba la hora se sacaba para que no nos fueran a quitar los otros. Bueno, ¿había pique entre una Candelaria y otra? ¿Qué Candelaria eran las que No, salían? no tenía pique ninguna. Ninguno, que la Tú cuestión no era sabes pasarlo a bien. dónde se ponía esa Candelaria, a donde está esa calle arreglada harta, ahí en esa plazoleta. ¿Y qué? ¿Cómo se disfrutaba? ¿La gente Uy. salía a la calle? Como la gloria. ¿Se comía en la calle o no? No, ya por último sí empezaron las otras llamas nuevas a comerse un bocadillo de cosas que traían y esto. Pero nosotros no. Nosotros a jugar corre, que se decía. Corre, La ¿qué rueda. era? A ver, La uno me rueda. dice los nones, otro la rueda, otro No, el juego. nosotros sí, a la rueda. Rueda. ¿Que consistía en qué? ¿En qué era el juego de la rueda? Pues nada, canta copla del carnaval y se acabó. Porque uníais la fiesta de la Candelaria con el carnaval, ¿no? No, la Un poco. Candelaria era antes. La Candelaria era antes, pero ya se empezaba a cantar las coplas del carnaval. ¿no? Claro, que se cantaba. Bueno, Salvadora nos ha contado Claro, un poco, pues yo cómo... ya te he dicho, luego traíamos los ramos y ya, pues, Ella nos hasta cuenta- el día que no lo sacaba. cómo era su experiencia, pero Mariquita también la vivía, ¿no? Mira, yo te voy a decir la candela, era como está un estilo con, mira, Un estilo como está explicando. se iba por los ramos a las estacales por ahí, a las ¿A estacales. dónde? ¿A qué estaca iba? Pues mira, a todas las de alrededor del pueblo que había olivos, se iba por los ramos. ¿Desde qué mes empezabais? Pues por lo menos con un mes antes del día 2 de febrero, que era la candela. El día 2 de febrero era candela, ¿no? Entonces se metían los ramos, nos juntábamos todas las chiquillas, todas las muchachillas. Se metían los ramos o bien en el mesón, como ha dicho mi hermana, o en una casa que nosotros vivíamos en la calle Ancha. Y tiene un corral muy grandísimo. Allí se metían los ramos. Entonces, el día de la candela
se sacaban a la calle ancha, los ramos a la calle ancha se sacaban, y se hacía, pero sin pique de ni esta más grande ni la otra más chica, no. Entonces se encendía, se le ponían pita, tú sabes, para hacer pipa, tallar, todo lo que es pita, Me han dicho que era una planta, ¿no? sí, pita es una planta que hace ahí, entonces se le ponía para que eso decía pom, pom, y se le echaba azar, fíjate tú, azar, cuando estaba ardiendo, venga, echarle azar para que, yo qué sé, para que se le echaba azar. Pero ni entonces se ponía comida, ni nada. ¿Se ponía muñeco? Sí, un muñeco, se ponían lo harto de la candela de trapo que los hacían. ¿Quién hacía muñecos? Pues entre todas las muchachas, ¿De todas? de las chavalas, sí. Bueno, ¿los niños eran los que iban a por los ramos o ustedes? Nosotros, niños y niñas, y todos Lo que fuera. rebujados, íbamos por los ramos. ¿Los padres ayudaban o reñían? No, entonces ni ayudaban los padres, ni reñían los padres. Nosotros las hacíamos las cosas como son, que no es como hoy, que los padres, no, entonces no. Y entonces pues, nos juntábamos a los nones en la candela, no se puede jugar, porque eso es corriendo, a la rueda. Nos cogíamos de la mano y se cantaba las coplas que cada uno sabía. ¿Qué copla se cantaba? ¿Te acuerdas de alguna, Mariquita? Pues verás tú, un Antonio me quiere y otro me ama. Me junto con dos burros sin tener cuadras. Cuadras sí tengo, lo que no tengo es paja para mantenerlo. Y también, espérate, una muy graciosa. Verá. El machuelo que me diste, me lo comí con tomate. A mí me supo muy bueno y tú no lo disfrutaste. Y como de esas, muchísimas que yo no me acuerdo. ¿Qué hacíais, Mariquita? ¿Cantaba y ibais dando vueltas Yo te lo decía, alrededor. Bueno, no podíamos todo porque te quemaba con la candela, la llama. Pero nos apañábamos. Y si no nos poníamos a retirar sin agarrarnos y hacíamos, y cantábamos la copla. Y luego hacíamos palmas. Cuando se acababa de cantar la copla se hacían las palmas. Sí. Y estaba muy gracioso, graciosísimo. ¿Hasta qué hora aguantaba eso de la candela? Pues mira, eso se encendía por la tarde y duraba hasta esta hora o poco más, no te creas que muy tarde. ¿Y ya después? Hasta las 10 o así. Y luego ya nada, cada uno a su ¿A casa? A su casa. Y ya Bueno, está. ¿se aprovechaba también lo que era la celebración de la fiesta para salir y estar con el noviete No, o nada? no, es que éramos también jóvenes, no teníamos novio entonces. Éramos Éramos chiquillos. viviendo allá abajo Flor y fíjate tú, los chicas que yo era, muy chica. Bueno, y ya de mayor siguió esto ya cuando empezó con los niños, que tuvo su niño. No, yo ya no. ¿Ya no? Ya no, mira cómo ya no. Ya he ido yo alguna vez a verla, pero nada, me he hartado y me he venido a las que hacen por ahí. Y ya está. Mariquita, ¿cómo recuerda aquella época? Ojalá fuera otra vez esa época. Y lo pasado. ¿Y vivíais bien? ¿Os gustaba aquel día, no? Bueno. Cuando llegaba el día 2 de febrero, ¿cómo os levantabais? Uy, loca de contenta para poner los ramos en la calle. También me han Porque comentado no que... se ponía el día antes, ese día por la mañana, se ponían los ramos por la noche, por la tarde, a encenderlo. Me han dicho algunas vecinas que incluso aprovechaban para estrenar algún vestidito por la Candelaria. ¿En vuestro caso también o no? Yo no. ¿Para qué te Nada. voy a decir? Yo no. Yo cuando estrenaba el vestido era o en Semana Santa o Virgen de Gracia, es lo que más Se se estrenaba. estrenaba. Virgen de Gracia más que nada. El día de la Candelaria para disfrutar y Para acarrear disfrutar ramos. y acarrear los ramos, porque ya te digo que éramos chiquillos del todo. Yo no conocía ni a este hombre mío, fíjate tú. ¿Ya llovió? Porque ya lloví, con 83 años que voy a cumplir, este hombre vivía en la calle Real y yo vivía en la calle Ancha y yo ni lo conocía siquiera. Hace tiempo, Se celebraba en la calle Ancha una Candelaria, pero ¿dónde más? en la calle Ancha no se celebraban muchas niñas. Aquí en la plazoleta hacían también una. Una en la plazoleta En del el Cascón. Cascón, pero la de la calle Ancha Flori era más grande. Mi prima Flori me está diciendo que aquí se hacía una. Me está Pero- diciendo, pero no era como la de allá abajo. La de allá abajo era más, yo no sé por qué habría más gente acarreando ramos, Era la más importante. más grande. Pero entonces no se daban premios, ni se comía nada. Nada, entonces nada, normal. Disfrutar del día y ya Disfrutar del está. día y se acabó. Nos trasladamos ahora al puente. Aquí tenemos a Carmen, Carmelita la de la tienda, Carmelita la del puente. ¿Con qué nos quedamos? Carmelita la de Gregoso. Carmen. Carmelita, ella cualquiera, ya está. La de, Carmelita era la una de las tienda. que participaba también en la Candelaria del puente, ¿no? Hombre, claro, figúrate tú, como siempre quería aquí. Carmen, dicen que la más grande, la más gorda, la más importante era la de la calle Ancha. ¿Usted está de acuerdo o era la del puente? No, anda. Pero que aquí era de las primeras, la calle salió bastante años después. ¿Y cómo era la Pero, Candelaria del hombre, puente? la Candelaria del Puente era la más grande que había, porque fue la de las primeras Candelarias. Luego ya sí, luego ya la de la calle Ancha, en el Lejío, y en el otro Lejío y todo eso. Cuando Pero- usted era chiquilla, Carmen, ¿cómo lo vivían? ¿Cómo se preparaban Oh, la fiesta? La fiesta, para todas las chiquillas, con los ramos un poco
de 10 no, hasta un mes antes, fíjate tú. El mes de enero terminaban los Reyes y a carrera Ramos, A ¿no? carrera Ramos, todos los chiquillos y todos los chiquillos. ¿A dónde Y luego, iban, Carmen? pues, entonces iba a todas partes que había Ramos, se iba, no había como ahora que iba disciplina para las cosas. Antes de los ramos y todas las cosas que se veían por ahí se echaba. Y luego también, pues claro, luego la rueda del ¿La puente. rueda qué era? La rueda, jugar la rueda. Y a ver, ¿cómo se jugaba? Como se jugaba por todas las redondas jugando, agarrar de la mano. Alrededor de la Candelaria. De la Candelaria, luego hacíamos el puente, se empezaba y se terminaba en el Majá, agarrar así en el puente, los chavales nada más que mirando, a ver si no se veían las piernas. ¿Se conseguía novio durante la fiesta de las Sí, Candelarias? y cuando se jugaba para agarrarnos las manos. Ay, ¿eso cómo iba? A ver. Pues eso, todos los deseando de agarrarnos las manos. ¿En los juegos? Que se hacía las ruedas, se jugaba la tarara, todo eso. ¿Qué era eso de la tarala? Ay, ¿verdad? Los cántaros, aquí nos lo están ya chivando, ahora vamos a seguir hablando con ellos. Pero a ver, ¿qué era eso de la tarala? La tarara era esa, ahora se ve alguna vez en la televisión. Dice la tarara que tú tienes novio debajo de la cama, tienen San Antonio. Sí, la tarara, no, la tarara mía de mi corazón. Eso era una de las cancioncitas que se cantaban, Dice ¿no? la tarara que que no eres borracha debajo de la cama, tiene una garrafa, todo eso. Y los chavales ahí, esto la comba. También se jugaba la comba. Bueno, eso es a la pelota, todo eso es lo que se jugaba antes. ¿Cómo era la fiesta, Carmen? ¿La disfrutabais? Hombre, y entonces no había más que esas cosas. Era un día que se vivía en la calle, ¿no? Bueno, era un día y luego antes de venir el carnaval, todas las noches, ya podía hacer frío que se hiciera, caí en el puente jugando eso y los chavales o las chavalas, nada más que para agarrarnos las manos. De las manos, era el día que podían aprovechar para agarrar las manos, ¿no? Las manos. Era una fiesta de la gente de la calle y de la Sí. gente del pueblo, ¿verdad? Sí, sí, y lo mismo que aquí, eso era del pueblo muy. Luego los hospitales también empezaron en la calle Ancha, en el Ejido Cementerio, todo eso, pero de las primeras Candelarias aquí en el puente. ¿Tiene buenos recuerdos de aquella época? Hombre, claro que se tiene. Hoy en día, ¿sigue participando en las Candelarias o no, Carmen? No, ya no puedo. Que Ya hace mucho frío, ¿no? Ni siquiera va a verla. Ni siquiera. Vamos, ya hace por lo menos 3 años que yo no voy a ver las Candelarias. Bueno, pero lo recuerda bien, ¿verdad? Hombre, no se va a recordar bien, si eso son los mejores recuerdos. Y además, como entonces eso era lo que había, no es como hoy que hay tantas cosas que no se le da importancia. Pues eso es lo que había, eso no, bueno, con eso y deseando de que llegara, con un año que negó, pues al otro día había, aquella noche, rabiosos porque no podía. Porque no podíais encender las candelas. No, porque no podíamos jugar. La gente del puente también le dan importancia pues a sus candelarias. Aquí tenemos otro ejemplo, como es Antonia la Cantera, ¿no? Conocida popularmente como la Cantera. Y ella nos va a contar un poco, pues bueno, en qué sitio exactamente se celebraba la Candelaria. Mira, yo soy oriunda de Gerena. Entonces cuando nosotros vinimos aquí, vivíamos en la calle Avenida de España, que es la calle Real para todos los conocidos. Y entonces yo recuerdo que mi hermana y mi hermano se iban a la plazoleta del Cascón. Ahí había una. Ahí había una que era muy grande. Y yo recuerdo que le ponían los hombres a las mujeres la correa. Y como no se dieran cuenta, pues cuando cogían la correa le pegaban los lagartigazos hasta que llegaban a su sitio. Eso es lo que yo recuerdo de la Candelaria. Luego ya se dejó un poquito la Candelaria y cuando ha vuelto a venir otra vez, pues ya la han ido cogiendo los chiquillos, la han hecho aquí detrás en la calle de Pilar Nuevo, la han hecho ya para el ejido para el ejido cementerio, como siempre así se le conoce, la han hecho para allá, pero los cántaros hacían unas ruedas muy grandes y entonces recuerdo yo que los cántaros se la tiraban una a otra y te ponían ¡ay! Estas las mujeres, ¿no? Esas eran las mujeres. Bueno, yo te estoy hablando de las mujeres. Ahora, cuando el sábado y el domingo, yo tengo fotografías chiquitinas con Salvadora, la de que se le murió el marido el otro día, ella con una chiquilla y mi hermana conmigo, yo chiquitina, porque era de tener que salir
hasta la caseta que hay ahí en la calle El Pedro, en la carretera El Pedro. Eso nos lo ha contado. ¿Cómo lo hacíais, lo de la caseta? Lo de la caseta, a mediodía, después de almorzar, a mí me recogía mi hermana, mi hermana me lleva a mis 8 años, con mi abrigo largo, y a Salvadora, la que tiene las habitaciones para que se queden las personas de afuera, pues cogía a otras chiquillas y nos llevaban de paseo. Entonces nos llevaban a la caseta del Pedroso, que nosotros tenemos fotografía de esa, yo chiquitina con 8 o 10 años y la otra chiquilla igual. Y daban el paseo y luego cada una para su casa. Bueno, y aquí en el caso del puente, aquí se celebraba una candelaria. ¿Usted se acuerda, Antonio? No, yo no recuerdo la ¿Usted candelaria. la de la aquí. plazoleta del No, campo? yo recuerdo de Escardié. Escardié tienes que venir por aquí tú a dar un repasito, verás cómo te vamos a contar nosotros cosas. La historia de Escardié. Ay. Antonia, y bueno, y en lo de la fiesta de las candelarias, ¿ustedes lo disfrutabais, los niños? Hombre, claro que lo disfrutábamos, no lo íbamos a disfrutar. Era una Disfrutaban fiesta, las ¿verdad? personas mayores y disfrutábamos los niños. Y luego con el paso de los años, cuando ya tuvieron hijos, convertirse en madre, Eso es. también a carnaval Luego y el broma. carnaval que sale por aquí, que empieza aquí, yo me harto de reír cuando los veo, porque uno lo veo de una manera, otro lo veo de otra. Pues a mí eso me gusta mucho. Lo que no empezó a gustarme el carnaval, cuando lo del teatro no era cantar, eran no abusar, a ver si me entiende la palabra, era decirle palabras feas a la gente, porque tú te puedes meter con el personaje, pero de broma, pero no como ponían, que yo fui 2 años seguidos y al tercer año dije que yo no iba más, porque aquello era horroroso, aquello era vergonzoso. A mí me Antonia. daba hasta miedo, porque yo soy tía de Farcón. Antonia, ¿le gustaría que se siguieran manteniendo estas Hombre, a fiestas? mí sí. Y el que, bueno, pues contribuyamos con las tradiciones de nuestro pueblo y seguir disfrutando de ellas. A mí sí me gusta porque es que eso alegran a las criaturas y a mí no es que a las criaturas sino que a mí mismo. Yo salgo hoy al puente y a mí me gusta. Antonia, este año, ¿va por lo menos a bichear cuáles son las candelarias? Hace mucho frío ya. Bueno, pues por las mañanas se da una vueltecita. Ay. Muchas gracias. Venga. El Zúcaro, el juego de la correa, la rueda, los nones, esos han sido algunos de los juegos que ellos mismos nos han contado en la tarde de hoy de cómo se celebraban esas candelarias, esa fiesta tan particular que su día era el 2 de febrero. Este año volverá a coincidir ese sábado, el primer sábado de febrero, el día 2, donde los más pequeños saldrán a la calle para mostrar a todo el pueblo sus ramos y disfrutar de esta tradicional fiesta que a pesar de los años no se ha perdido en Castiblanco.